Cuando era niño, me tocó vivir una experiencia que hasta el día de hoy me hace tener pesadillas por las noches. Constantemente me encuentro revisando la pequeña rendija que queda entre la puerta de mi armario y el resto de la estructura de madera, en busca de algo, por más mínimo que sea, un movimiento, el sonido de esa morbosa respiración o el sonido de su macabra canasta golpeando contra el piso. Tengo miedo, no de que me lleve a mí, sino a uno de mis hijos, así como intentó llevarme a mí hace ya tantos años. Como a todo niño, mi madre me amenazaba por las noches con que el coco me llevaría si no me metía a la cama a dormir. Siempre fui un niño bastante travieso e inquieto. Quizá de haber nacido en esta época, mi madre me habría llevado con uno de esos terapeutas charlatanes que se encargan de estafar a los padres con costosos tratamientos para el déficit de atención de sus hijos. Afortunadamente, ese no fue mi caso. Yo no era tan débil como los niños de ahora, ni mi madre como los malamente llamados padres de hoy en día, que se doblegan ante el más mínimo berrinche de sus pequeños, que son tan insoportables como ellos. En fin, yo jamás creí en el coco, ni en los fantasmas, ni los vampiros, ni los hombres lobo. Así que el irme a la cama después de la tradicional amenaza de mi madre sobre la llegada de aquel ser sobrenatural, era más bien una especie de acuerdo no escrito entre ella y yo. Un ritual tan íntimo e inocente que, lejos de aterrarme o de notar algo negativo en mi mente infantil, era algo así como la versión del beso de buenas noches que mi fría madre me daba. Sin embargo, una noche de otoño como cualquier otra, en la que no hice nada distinto en mi rutina nocturna antes de dormir, esa cosa, ese espectro, o no sé cómo llamarlo, salió de mi armario, bañado en oscuridad, y me llevó a su guarida. Aquella odisea nocturna ocurrió de la siguiente manera. Yo me encontraba tambaleándome entre la sobriedad del insomnio, pensando emocionado en que al día siguiente llevaría mis nuevos tazos a la escuela para jugar con mis amigos en el recreo. Pensaba en cómo iba a dar cátedra con mis nuevas adquisiciones a los niños de mi salón y, con suerte, a los mayores, llevándome a casa un nuevo botín. Pensaba también en Erika, la niña que se sentaba a mi lado y que comenzaba a despertar en mí sentimientos que antes no había tenido por ninguna otra compañerita de clases. Mientras todas esas escenas fugaces corrían ante mis párpados, ya cerrados como si fuera una película, me acercaba más a cruzar ese umbral en el que nos desprendemos completamente del mundo natural, adentrándonos a un mundo que es enteramente nuestro, para dominar, para crear, el mundo de los sueños. Justo cuando me encontraba por dar el último paso y caer rendido en mi pequeño lecho, la puerta de mi armario crujió levemente, como lo hacía siempre que la abría, acompañado este sonido del rechinar de las viejas bisagras oxidadas. Más que asustado, sino más bien curioso por ver qué había ocasionado la apertura de esa puerta, levanté mi cabeza levemente, y más allá de mis pies, en el muro opuesto a mi cama, observé inmóvil cómo la puerta se abría cada vez más y más, hasta quedar completamente de par en par, revelando en su interior únicamente una negrura lo suficientemente ligera para dejar ver siluetas de mi ropa y juguetes que guardaba dentro del armario. Estaba a punto de volver a dejar caer mi cabeza en la almohada cuando un pie delgado, de piel azulosa y mucho vello sobre él, emergió de aquella oscuridad y posándose sobre el piso de mi habitación. En fracción de segundos pensé un millón de cosas, de cómo librarme de aquella situación que era evidente. Un ladrón había entrado en la casa y esperó hasta que cayera la noche para perpetrar en el pequeño y modesto apartamento donde vivía con mi madre. Primero pensé en gritarle a mi mamá, pero después la frase que me repetía constantemente golpeó mi cabeza, como un recordatorio que disparó un instinto de supervivencia y protección hacia ella y hacia mí. Tú eres el hombre de la casa. De un salto, aterricé sobre la vieja y áspera alfombra, que amortiguó un poco el ruido que causó mi aterrizaje. Busqué rápidamente algo que pudiera funcionar como arma, y tomé una espada de juguete que mi madre me había comprado en un mercado años atrás. No era pesada ni grande, pero era bastante dura, y el plástico barato y corriente estaba lleno de rebabas en los bordes. Había bastado para hacer llorar a mi primo varias veces en el pasado. El sujeto que emergía del armario había salido ya casi por completo. Se movía muy lento, como si viniera cargando algo enorme, y a juzgar por el aspecto de su pie y su pantorrilla, el intruso no era muy grande ni corpulento. Además, por alguna razón, quizá para evitar hacer ruido, se encontraba descalzo. Yo me coloqué rápidamente junto al armario, oculto en la sombra que éste proyectaba, y cuando estuve listo,
Lancé un golpe con todas mis fuerzas, sujetando esa espada de plástico contra los dedos del pie del perpetuador. Mi sorpresa llegó cuando esa cosa ni siquiera se inmutó por el impacto, ni siquiera por el sobresalto que debió significar el no encontrarme en mi cama, sino junto a él. Y entonces vi a esa cosa, que no era humano en lo absoluto, iluminado por la luz del farol que atravesaba mi ventana a través de la cortina. Era un monstruo altísimo, tan alto que debía encorvarse para caber en mi habitación. Sin embargo, era muy delgado, al punto que tenía un aspecto enfermizo y asqueroso. Podía ver sus costillas, los huesos de sus clavículas, y sus codos parecían dos pelotas de tenis que alguien había injertado bajo la piel de sus esqueléticos brazos. Sus uñas eran largas, más bien eran como las garras de un ave, y su rostro era tan desconcertante como su presencia en mis aposentos. Era casi humano, y su rostro estaba bordeado por una espesa barba como de vagabundo y una larga cabellera, ambas llenas de canas. De hecho, bien pudo haber sido un vagabundo cualquiera, con todo y el aspecto y la peste, de no haber sido por su piel azul y pálida, su mórbida estatura, y la nariz, con aspecto de cerdo, enmarcada por dos colmillos gigantes que sobresalían de su labio inferior y llegaban casi hasta la mitad de su rostro. El ser volteó a verme, y como si golpeara a un insecto, con su dedo índice me arrebató de las manos mi espada, con un solo golpe, que fue a dar hasta la puerta de mi habitación con tanta fuerza que mi sorpresa fue mayúscula al percatarme de que no hizo ruido alguno. Dejé entonces de ver a esa criatura de costado, pues dio media vuelta sobre sus pies para encararme, y fue entonces que vi lo más horroroso y bizarro de su presencia. Aquello que cargaba, que alentaba su paso, era una enorme canasta en la que llevaba varios niños. Algunos eran pequeños, como de jardín de niños, y otros eran como de mi edad. Más que dormidos, parecían estar muertos, pues algunos colgaban sobre los bordes de la canasta cual muñecos de trapo. Ya no pude soportarlo más, no me importaba desilusionar a mi madre. Grité tan fuerte por ella que me ardió la garganta y no emití sonido alguno después de unos segundos. Mi grito había sido tan fuerte que incluso me retumbaron los oídos, y aún así ni siquiera se escuchó que se moviera de su cama. Entonces el monstruo habló con una voz que, si las serpientes hablaran, esa sería su voz, y me dijo que ni siquiera me molestara. Había lanzado un hechizo sobre mi cuarto para que nada fuera escuchado al exterior. No le habría creído, de no ser por la falta de sonido ante mi caída de la cama y el impacto de la espada contra la puerta. Mientras mis lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, el ser hablaba para sí mismo, como un viejo cascarrabias que se queja de todo. Por lo que logré entender, dijo que debido a que los niños de ahora, o de ese entonces más bien, ya no le temían a nada, él moría de hambre. Durante siglos gozó de abundante comida, de niños asustados que rezaban porque él no llegara durante la noche a comerlos. Durante los tiempos de peste había disfrutado de manjares, de niños por montones que inundaban los cementerios, pero ahora debía conformarse con menos de una decena de niños por noche. Salí por fin de esa especie de trance, de esa parálisis que el miedo ocasiona, e iba a correr hacia la puerta de la habitación para abrirla, pero ese ser se movió rápido, en un parpadeo, como si siempre hubiera estado sujetándome del brazo y yo no me hubiera dado cuenta. Me giró bruscamente hacia él y con su otra larga y arrugada mano se rascó la enmarañada y grasienta barba, y del polvo que cayó sobre su mano, como una caspa verdosa, la sopló hacia mi rostro. De ahí en adelante ya no recuerdo más. Debía haber sido uno más de esos niños muertos en vida que cargaba en su canasta, porque desperté de repente en lo que ahora sé era el interior de una alcantarilla, oscura, húmeda, fría y maloliente. Lo que me hizo abrir los ojos fue ese asqueroso sonido de huesos tronando, los huesos de los niños que, sin siquiera saberlo ni conocernos entre nosotros, fuimos compañeros de una desventura nocturna que tuvo un fatal desenlace para todos ellos. El maldito monstruo se encontraba en cuclillas, sujetando con sus manos lo que antes había sido un niño, y con sus enormes colmillos arrancaba grandes tajos de piel, aún con la pijama puesta. Su masticar producía un sonido viscoso y pesado, y respiraba agitadamente al comer, como si se tratara de alguien muy obeso con problemas para respirar, que come muy rápido. La imagen que mi mente asociaría a eso años más tarde sería la del personaje de Gollum en El Señor de los Anillos. Traté de no hacer ruido para que el monstruo no se percatara de que había despertado. A sus pies había varios huesos, algunos roídos, y a mi lado solo había 2 niños más. Ya se había comido a todos los demás y pronto sería mi turno.
Pronto supe que tendría que dejar atrás a los otros niños, pues si trataba de despertarlos, el ser se daría cuenta y me mataría al instante. Comencé a rodar lentamente fuera del alcance del monstruo, y cuando estaba a una distancia segura, me puse de pie de un brinco y eché a correr hacia unas escaleras que deduje llevaban a la superficie de la calle. Era mi única oportunidad. El ser debió haber volteado en mi dirección porque lanzó un gruñido de enojo y después arrojó al suelo el bocadillo que tenía entre las manos. No veía mucho, pues la alcantarilla estaba en completa penumbra, iluminado únicamente por las luces del alumbrado público que se asomaba entre las rendijas y los agujeros del pavimento. Pero me aterroricé al ver que el devorador de niños no venía corriendo tras de mí, sino sobre mí. Escuché cómo trepaba por las paredes, como si fuera un reptil, una lagartija gigante que lanzaba arañazos desde el techo de la caverna. Varios lograron impactar en mi piel, desgarrando mi pijama y haciendo brotar grandes chorros de sangre. Pero no podía detenerme, ya casi llegaba a la escalerilla de metal que me llevaría a la superficie. No creía en los milagros, hasta esa noche, a mis 9 años. Al subir esa escalerilla, me topé con el frío aire de la libertad que inundaba el aire de la Ciudad de México. Ya no me encontraba en mi vecindario. A juzgar por el pobre pavimentado, el grafiti sobre las paredes de las casas y los viejos autos, terminé en una colonia pobre y llena de delincuentes. Delincuentes que se habían robado la tapa de la coladera por la que logré salir de la guarida de ese monstruo. Quizá para venderla en la colonia Buenos Aires o algo por el estilo. Una vez sobre el pavimento, rodé hacia la luz de un faro. El ser se arrastró fuera de la coladera, con sus largos y flacos brazos extendidos hacia mí y el hocico lleno de sangre de aquellos pobres niños devorados. Pero al verme bajo la luz de ese viejo faro, me lanzó una mirada de odio y regresó refunfuñando a las profundidades del alcantarillado. Me quedé toda la noche bajo esa luz hasta que amaneció. Caminé con el frío de la mañana por la avenida, vistiendo únicamente mi desgarrada pijama con hilos de sangre que adornaban mi espalda y hombros, hasta que encontré una patrulla. Ellos me llevaron a mi casa. Ni los policías ni mi madre creyeron mi relato del monstruo que vino a robarme por la noche. Más bien lo interpretaron como una explicación derivada del trauma psicológico que debió representar que un sucio vagabundo entrara a mi cuarto por la noche para llevarme a su improvisada vivienda bajo la ciudad, quizá para violarme. A partir de esa noche, dormí con un grueso alambre que compré en la ferretería frente a mi escuela, celosamente amarrado alrededor de las manijas de mi armario. Así, si esa cosa volvía, al menos me daría tiempo para ir corriendo a encender la luz, su única debilidad. Por suerte, nunca más regresó por mí, y jamás volví a escuchar la puerta de mi armario crujir en la oscuridad, hasta hace unos momentos, desde la habitación de mi hijo.